Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, Delegación Tlaxcala, presenta. Mi nombre es Jaime Castro Ramírez y los saludo con afecto. Agradezco la invitación para dirigirme a ustedes con la finalidad de socializar el tema, el maestro de danza como etnógrafo y productor de textos académicos, con el objetivo de fortalecer en los socios del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Asociación Civil la investigación dancística in situ a través de la etnografía como método cualitativo para la producción de textos académicos. Siguiente diapositiva, por favor. Del objetivo general se desprenden dos específicos muy importantes que tienen que ver con el trabajo in situ, la producción de textos o escritos, es decir, reconocer a la observación participante y la entrevista como técnicas de trabajo cualitativo en la investigación etnográfica in situ. El otro es propiciar la redacción de textos académicos en su modalidad de monografías, ensayos y narrativas, que contengan resultados de investigaciones realizadas. En este sentido, y contando un servidor con antecedentes sobre limitaciones de mi propio desempeño en la investigación, experiencias vividas por algunos socios del instituto durante trabajos de campo y puestas en escena, genero el siguiente problema de enfoque formativo. ¿Por qué socios del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Asociación Civil no intentan redactar textos académicos sobre sus experiencias, avances o culminación de investigaciones dancísticas, que llegan a escenificar mediante montajes con fines educativos? Este cuestionamiento me lleva a conformar una posible respuesta. Socios del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Asociación Civil demeritan su capacidad de redacción y limitan la publicación de sus experiencias, avances o culminación de investigaciones dancísticas en textos académicos, por el solo hecho de considerar que pueden cometer errores en la producción de estos. Pero no solo queda ahí la situación planteada, compañeros, es más profunda, debido a que al no redactar pierden la posibilidad de acudir a realizar trámites de registro de sus investigaciones y de la obra en sí, en la Dirección de Derechos de Autor. Encauzando el tema y con la intención de comenzar a incentivar el interés de ustedes para hacer más investigaciones y desde luego la redacción, es pertinente sugerir que su formación teórico-metodológica la desarrollen de acuerdo a sus necesidades y desde luego a las características del tema a estudiar, en este caso la danza tradicional mexicana. Para ello hay que considerar a la etnografía como una aliada en la descripción de la cultura de un grupo humano o de alguno de sus aspectos, siendo sus principales técnicas la observación participante y la entrevista. Antes de hablar de estas técnicas, es necesario definir a la etnografía. Siguiente diapositiva, por favor. Para Aguirre, la etnografía, etimológicamente, se dedica a la descripción de la cultura comunitaria. Mauss, por su parte, nos dice que a través de la etnografía se efectúa una profunda observación del objeto que se está estudiando, haciéndolo de lo general a lo particular, es decir, a sus partes. Siguiente diapositiva. En la diapositiva 4, González y Hernández, en su definición, son muy convincentes al retomar lo que los anteriores autores nos dicen.
que la etnografía, en este caso, como método cualitativo que describe detalladamente situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Y aquí, bueno, estamos hablando entonces de que el investigador está únicamente como observador. Pero la otra parte incorpora lo que los participantes dicen, refiriéndose a la entrevista, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los describe. Aquí entonces debemos ser muy respetuosos totalmente de lo que nos dicen los informantes, respetuosos también de lo que estamos observando, es decir, no malinterpretar o dar otro sentido al trabajo que se está observando. Es una recomendación aquí. Y cuando se hace una observación participante, pues es de mayor confianza la información que se rescata a través de esta técnica. Ahora hablemos de una manera sencilla sobre las técnicas de investigación usuales para la etnografía. Comencemos con la observación participante. Aquí el sujeto, en el esquema que están viendo y del lado izquierdo, se encuentra desde fuera del hecho. Está únicamente observando cómo acontece, puede ser el desarrollo de una danza, el desarrollo de la festividad, y comienza a ver particularidades si es su deseo. Nadie sabe que él va a hacer un trabajo de campo, está desde fuera. Esto le facilita al investigador o al maestro de danza hacer algunas anotaciones, es decir, los registros, pero entre más registra, menos participa. Es algo que esta forma, esta observación lo limita para involucrarse en la comunidad. Bien, del otro lado está el momento de participar. Él se encuentra aquí en el esquema, está definido como un muñequito, ya trabajando con la comunidad, ya está participando tal vez en la danza, está involucrado en la festividad. Es decir, el trabajo de investigación lo está haciendo ya desde dentro, es vivencial. Aquí, entre más participa, menos posibilidad tiene de tomar notas o de hacer registros. Él se debe desempeñar, ya sea observando o participando, como un sujeto más de la comunidad. Debe ganarse la confianza de la gente de la comunidad y debe practicar el código de ética, que es el respeto y la honestidad principalmente. Debe ser claro con la gente para que se gane esa confianza y pueda estar obteniendo más información. Es una técnica de obtención de información del trabajo de campo etnográfico in situ, es decir, en el lugar de los hechos. La siguiente diapositiva, por favor. Un ejemplo sobre la observación participante es estas fotografías o esto que estamos observando en la diapositiva. En un primer momento, como observador, allá en 1995, al realizar trabajo de campo con los carnavales de Toluca de Guadalupe, a cierta distancia se tomaron estas dos fotografías. Digamos que la persona de sombrero y playera verde, digamos que es el investigador. Está a distancia. Está observando cómo se está desarrollando esta danza que es nombrada la garrocha dentro del carnaval de Toluca de Guadalupe. No se involucra, puede tomar nota desde ahí, pero lo tiene que hacer de una manera discreta para que no sea mal visto por la gente de la comunidad. En el otro costado, participantes,
Bueno, aquí es en otro lugar, me estoy refiriendo ahora a San Isidro Buen Suceso con la danza de los vaqueros vasallos, también trabajo de investigación de campo o in situ, 1998, y ahí podemos observar cómo en primer cuadro se encuentra mi hermano Pilar y yo estoy a su derecha y vamos integrados ya en la danza de los vaqueros. Entonces aquí, bueno, no es la misma danza, pero es el mismo trabajo que hicimos. Llegamos como observadores, conocimos a la gente, que nos conociera la gente de la comunidad, encontramos a nuestros portales, es decir, quienes nos iban a permitir entrar a la comunidad y estuvimos evocando a nuestros informantes. Posteriormente, pues ya nos acercamos a ellos y paulatinamente fuimos ganando su confianza para poder involucrarnos en su danza y en su fiesta. Siguiente diapositiva, por favor. La otra técnica usual en este tipo de investigación es la entrevista. Puede ser dirigida o no dirigida o informal. En la dirigida, el investigador puede llevar su cuestionario, unas preguntas para iniciar la entrevista. Detonantes pueden ser, y de ahí generar más preguntas. Bien, en la otra, en la informal, esta se puede dar a través de una plática repentina, casual. Normalmente es la más confiable. Aquí favorece la espontaneidad de los informantes. Es decir, en esa charla, en ese diálogo, pues se va dando una plática de tal manera que el informante se siente en total confianza. No está viendo un documento en donde van tomando nota de lo que él va diciendo, ni está viendo una cámara de video, ni está viendo una cámara de audio, de una grabación en audio, que es lo que a veces inhibe al informante para que pueda dar datos de su comunidad o de la danza o de la festividad con confianza. Entonces el diálogo es muy importante en este tipo de entrevista informal. La siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la entrevista, aquí podemos observar cómo en el año 1983 que iniciábamos el proceso de investigación de los carnavales de Toluca de Guadalupe, tuvimos la oportunidad de acercarnos al señor Modesto Olivares. Él era uno de los mayores de la danza de los carnavales de esa comunidad. Esta entrevista pues fue un poquito ríspida, difícil. Fue la primera vez que nosotros hablábamos con el informante. Experimentamos nosotros por primera vez una entrevista, cometimos errores, definitivamente. En primer cuadro podemos ver al profesor Pilar, luego está el señor Modesto Olivares, el del sombrero. También podemos ver a Abderi Flores, que era mi alumno del grupo de danza de la escuela normal, y Jaime Castro, que estoy enfrente de él, de Abderi, ahí te alcanzan a ver mis anteojos, y en mano teníamos por acá un documento en donde pues le estábamos tratando de mostrar algunos datos, ¿no?, que ya habíamos tomado de la danza y que si él nos podía dar más fundamentos o más información, pero fue una situación muy, muy complicada. Bueno, ahora una pregunta. ¿Acaso no hemos hecho esto cuando acudimos a realizar trabajo de campo? Es decir, ¿no hemos ido a observar? ¿No hemos ido a entrevistar? Claro que sí. Y eso nos da experiencia para ir mejorando el proceso de investigación, nuestro propio proceso. Pero ¿y entonces qué nos faltaría, colegas? Exacto. Leer e interpretar lo que son las técnicas de observación participante y
la técnica de la entrevista. Hacer los registros de la información que se va recolectando. También depurar la información en datos y organizarla para redactarla. Esta parte metodológica la cierro con una recomendación, colegas. De preferencia, la primera vez que se vaya a realizar un trabajo de investigación, que sea de nivel o tipo exploratorio. El doctor Yescas menciona que este tipo de investigación responde a la pregunta ¿qué hay? Es decir, ¿qué hallazgos hizo el maestro de danza en su rol de investigador durante el estudio del objeto? Sea una danza, un baile, una fiesta tradicional, la música, la indumentaria, la coreografía, etc. Ello dependerá de lo que se esté investigando. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando ahora sobre la producción de textos académicos, estos se redactan una vez culminada la investigación. En nuestro caso, me permito sugerir que sea una monografía, un ensayo o una narrativa. ¿Por qué la monografía? Bueno, de acuerdo a Ana María Kaufman y María Elena Rodríguez, se trata de un texto de información científica, expositivo, de trama argumentativa y predominantemente informativo, el cual se estructura de forma analítica, además de tener la función de poder criticar la información recogida en distintas fuentes sobre el tema en estudio. Su estructura puede ser portada, agradecimientos, que es opcional, resumen y palabras claves, tabla de contenido, que es el índice, tabla de cuadros gráficos y figuras. También lleva la introducción. Ahora, el cuerpo del documento está conformado por un marco teórico, el que en ocasiones puede incluir un marco histórico, es decir, información sociohistórica del grupo cultural y de la misma localidad, y da una visión del estado actual de conocimiento sobre el tema. Se incluyen las citas más importantes que fundamentan la realización del trabajo y se presentan los objetivos de la investigación. En el apartado de materiales y métodos, en esta sección se describe en forma clara, objetiva y completa cómo se realizó el trabajo, utilizando el lenguaje con precisión, es decir, se explica la secuencia metodológica aplicada, que incluye las técnicas, instrumentos y herramientas empleadas, así como el proceso de análisis de la información, lugares y fechas. En el apartado de presentación, análisis de datos y resultados, se refiere a la selección estricta de los datos necesarios, organizados de acuerdo a su integración, asociación, relación, resumen y ordenamiento. Lo que quiere decir que aquí se presentan de forma sistematizada los aspectos, elementos, características y particularidades del objeto o tema investigado, ya sea una danza, un baile, una festividad comunitaria, un velorio costumbrista, etcétera, etcétera. Lo que incluye el carácter de la festividad, su organización, indumentaria, pisadas, coreografías, musicalización, ornato, cargos, personajes, etc. Repito, dependiendo de lo que se investigue. En otras palabras, la sección resultados representa los nuevos conocimientos que se aportan. En cuadros y figuras, normalmente los resultados se presentan en texto, explicando o resumiendo los datos, empleando los cuadros o figuras, siguiendo una secuencia lógica, estableciendo primero los resultados más importantes, por lo que los cuadros y figuras, que son gráficos e ilustraciones, ayudan a clarificar los datos obtenidos. En cuanto a la discusión,
En esta sección se resume lo más importante de los datos o información obtenida, cuyas características principales son: señalar las relaciones entre los hechos, explicar el significado de lo hallado, reafirmar o debatir opinión de distintos autores, aclarar o explicar el significado de los resultados, y ofrece la posibilidad de comparar las observaciones realizadas con los de otros estudios pertinentes. Llegando a las conclusiones, en esta sección se deben esbozar los principales conceptos que se manejaron a lo largo de la monografía, afirmar si se cumple el objetivo previsto, exponer los nuevos conocimientos logrados o lo que se demuestra con los resultados obtenidos, señalar los alcances y aplicaciones prácticas o teóricas de los conocimientos logrados, y en esta sección se indica, es la más indicada para expresar las limitaciones que el autor observe en su investigación y para proponer, si es de interés, nuevas líneas de investigación o problemas de investigación que se desprenden de lo tratado. En cuanto a las recomendaciones, estas derivan de las conclusiones y habrá de complementarse hacia quien va dirigida o quienes pueden estar interesados, por lo que deberán tener sentido y grado de precisión. En cuanto a las referencias bibliográficas, es importante destacar el adecuado uso que se debe hacer de ellas en cuanto a la bibliografía y la información consultada y citada, así como el cuidado riguroso de la elaboración de las referencias, ya que dan muestra del rigor profesional e influye directamente en la calidad de la monografía o trabajo científico. Las citas pueden ser de dos tipos: citas textuales y citas resumidas, sean estas contextuales, parafraseadas o por alusión. En cuanto al ensayo, sugiero a Merino Trujillo, quien dice que es un escrito en prosa de extensión variable en la que damos nuestras ideas y punto de vista particular sobre un tema que nos interesa, ya sea de carácter filosófico, científico, histórico, literario, etc. Un ensayo se clasifica en dos tipos: los científicos y libres o personales, por lo que la metodología usada en su redacción tiene dos vertientes. Una es la parte objetiva o científica y la otra la subjetiva o literaria. Son tres segmentos los que conforman a la monografía, que es introducción. Se presenta en términos generales el tema central y los propósitos del tema. Se pueden dar generalidades, antecedentes, explicar la naturaleza del tema, explicar las variables que se desarrollarán. En la introducción se explican objetivo o propósitos del ensayo, el método utilizado para investigar el tema, el porqué del contenido o justificación de su relevancia actual, las metas que se pretenden lograr o alcances y límites del desarrollo. Es decir, expone claramente la idea que se quiere transmitir. El cuerpo o desarrollo se exponen las ideas y se podría decir los resultados que se tienen sobre el tema, comentándose en forma personal la información. Se proporcionan datos y se amplían los conceptos con reflexión, ejemplos, comentarios, comparaciones, etc. Se pueden confrontar las ideas de varios autores sobre el tema investigado, estableciendo puntos de afinidad o discrepancia. En las conclusiones, no es solo se incorpora la opinión personal del ensayista o investigador sobre el tema estudiado,
pues también debe realizar el resumen de los puntos desarrollados a lo largo del ensayo y sus consecuencias. Comenta los resultados y da una opinión final, la cual puede consistir en una postura específica ante el tema, una interrogante, una propuesta para resolver el problema tratado, etc. Siguiente diapositiva, por favor. De una manera más concreta, por decir, aquí podemos observar unos pasos mínimos para escribir el ensayo. Primero, la selección del tema. Esto quiere decir lo que se va o se quiere investigar, que eso ya el maestro de danza lo tiene establecido, sabe a qué comunidad va y qué es lo que va a indagar de esa comunidad. La búsqueda de la información se refiere al trabajo de campo in situ, en el lugar, y desde luego debe tener también información teórica, es decir, ya debe estar acudiendo a los documentos para conocer un poco más sobre esa danza, sobre el origen de esa danza, sobre el tipo de danza, en fin, debe leer autores o teóricos que hablen sobre esa temática. Elegir el título, se refiere al título del ensayo, qué nombre le va a dar. Y en cuanto a la organización, esto quiere decir que, bueno, se refiere al registro, al escrito, en este caso a la estructura del ensayo, las partes en que está conformado este ensayo. Siguiente diapositiva, por favor. Colegas, pues fue un gusto estar con ustedes. Espero que esta plática les sirva, que tengan ustedes confianza para hacer el trabajo en comunidad. Yo sé que hay mucha experiencia en la gran mayoría de ustedes, compañeros de danza. Ya han hecho muchos trabajos que han presentado en los congresos, pero también sé que hay jóvenes que están incorporándose al instituto. Pues esta plática va más para ustedes, o fue más para ustedes. Acudan a las comunidades, tomen en cuenta esos códigos de ética, son muy importantes. Y también quiero decirles que entre más vayan a la comunidad, más experiencia van a tener para poder acercarse al estudio que van a hacer, y la gente les va a tener confianza. Siempre sean honestos, sean respetuosos con la gente. Y bueno, muchas gracias a la maestra Gloria por la invitación. También gracias a la comisión de investigación, al profesor Pilar, y pues estoy a sus órdenes. Hasta luego.